Las pesadas puertas de madera podrida cedieron ante el empuje de las botas de metal. La espesa neblina del castillo maldito se filtró de inmediato por los pasillos de piedra gris. Rasen avanzó con la espada desenvainada, manteniendo su cuerpo agachado en guardia. Cada pisada sobre los escombros generaba un eco resonante que delataba su posición. Un grito agudo de desesperación retumbó desde las profundidades del ala oeste. El príncipe destronado aceleró el paso sin importarle el riesgo de una emboscada. Al cruzar el umbral del salón principal, vio a varias gárgolas de piedra cobrar vida. En el centro de la sala, el joven noble Nagi yacía acorralado contra una estatua rota. Una de las bestias aladas descendió a gran velocidad con sus garras extendidas. Rasen saltó sobre una mesa derribada para interponerse en la trayectoria del monstruo. El acero de su espada impactó contra el cuello de la criatura, desatando chispas brillantes. La fuerza del contragolpe sacudió fuertemente los brazos heridos del príncipe. La gárgola cayó al suelo partida en dos fragmentos inertes de roca gris. Nagi se levantó de inmediato sacudiéndose el polvo de su lujosa armadura dorada. El noble no mostró gratitud alguna y guardó su florete con desdén manifiesto. Rasen contuvo el aliento mientras observaba la arrogancia de aquel hombre protegido. Nagi exclamó que un rezagado de la realeza caída solo cumplía con su deber básico. Esas palabras revivieron los dolorosos recuerdos de la soberanía perdida de su pueblo. El grupo de asalto comenzó la retirada escoltando al insufrible aristócrata hacia la salida. Fuera del castillo maldito, el viento invernal golpeó sus rostros con violencia. En el horizonte se alzaban los ostentosos estandartes del opresor Clan Cassius. Aquella visión recordó a Rasen su humillante estatus como mera colonia de dicho clan. Los guardias coloniales exigieron de inmediato el informe de las bajas sufridas. Rasen tuvo que inclinarse formalmente ante un oficial de menor rango que él. El oficial Cassius escupió el suelo cerca de las botas del príncipe lisiado. La cruda realidad de su desgracia política pesaba más que cualquier cadena de hierro. Nagi se reía a la distancia junto a los comandantes de la facción gobernante. Rasen sintió una punzada de rabia recorriendo su defectuoso núcleo de maná interno. Sabía muy bien que su fuerza actual era insuficiente para rebelarse abiertamente. Sus antiguos súbditos sufrían el mismo trato humillante todos los días. La opresión colonial del clan Cassius ahogaba cualquier esperanza de libertad inmediata. El joven príncipe regresó a sus aposentos temporales en los suburbios arruinados. La pequeña habitación de piedra carecía de cualquier lujo digno de la realeza. Colocó su espada muescada sobre la mesa de madera agrietada. El peso de la humillación colonial lo perseguía sin tregua ni piedad alguna. De repente, unos pasos apresurados se detuvieron justo frente a su puerta. Un mensajero harapiento entró jadeando y sosteniendo un pergamino sellado con cera roja. Rasen rompió el sello y leyó la orden oficial firmada por los altos mandos. El documento exigía el despliegue inmediato de las tropas coloniales desarmadas hacia el norte. Era una orden directa para marchar sin retorno hacia los dominios del conde vampiro. El frío papel temblaba entre los dedos entumecidos del príncipe destronado Rasen mientras asimilaba el peso de la orden. Aquel maldito decreto del clan Cassius no era más que una sentencia de muerte disfrazada de deber militar. Rasen levantó la mirada hacia los ventanales agrietados, observando el desolado panorama de lo que alguna vez fue su glorioso hogar. En las calles polvorientas de la fortaleza destruida, docenas de niños huérfanos se acurrucaban buscando un poco de calor. Sus rostros pálidos y desnutridos eran el vivo testimonio del yugo opresor que sufría todo el pueblo de Banroa. Si Rasen rechazaba la exigencia colonial de marchar al frente, el clan Cassius cortaría de inmediato el escaso suministro de alimentos. Condenar a esos pequeños inocentes a una muerte lenta por hambruna era algo que su dañado orgullo jamás le permitiría. Un amargo torrente de recuerdos comenzó a invadir la mente del joven príncipe, arrastrándolo hacia el pasado. Su mente viajó de inmediato a la dolorosa caída de Banroa, ocurrida en el ya lejano año de 1337. Aquel fatídico año, los cielos se tiñeron de un rojo espeso mientras las legiones enemigas cruzaban la gran muralla. Rasen recordó los gritos desesperados de los caballeros imperiales, cayendo uno a uno ante el asedio implacable. Su propio padre, el rey legítimo, había luchado con valentía antes de ser ejecutado vilmente ante los ojos de su pueblo. Desde ese día sombrío, el reino quedó reducido a una miserable colonia sin derechos ni esperanzas. Y ahora, el destino exigía que el último heredero de la corona marchara hacia los dominios del conde vampiro.
El conde vampiro era una criatura de pesadilla que gobernaba un territorio cubierto por una neblina perpetua de sangre. Los rumores decían que ningún guerrero enviado a esas tierras malditas había regresado jamás para contar la experiencia. Rasen respiró hondo, apartando los fantasmas del pasado para concentrarse en la inminente realidad de su decisión. «Aceptaré la misión», murmuró para sí mismo, sellando su trágico y heroico compromiso. Caminó lentamente hacia la salida del recinto, con cada paso resonando con firmeza sobre las gastadas baldosas. Al salir al patio exterior, el viento helado de la noche golpeó de lleno su rostro cansado. Una pequeña figura se separó del grupo de huérfanos y corrió apresuradamente hacia la posición del príncipe. El niño se aferró con fuerza al borde de la desgastada túnica de Rasen, mirándolo con ojos empañados por las lágrimas. Rasen se arrodilló suavemente sobre la tierra fría para quedar a la misma altura del pequeño habitante de su reino. «No temas, pequeño», dijo con una voz inusualmente suave que contrastaba con su semblante guerrero. «Me aseguraré de que la comida llegue mañana temprano y de que nadie vuelva a pasar hambre aquí». El niño asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con la manga de su camisa rota mientras recuperaba la calma. Al ponerse en pie de nuevo, Rasen sintió que el peso de 50 vidas inocentes descansaba directamente sobre sus hombros. Para asegurar el sustento de su gente, debía firmar el pacto de sumisión frente al emisario de Cassius. El arrogante mensajero colonial esperaba montado a caballo junto a una escolta de soldados fuertemente armados. El emisario miró al príncipe destronado con una sonrisa burlona que denotaba una profunda superioridad. «¿Has decidido finalmente cooperar, miserable rata de Van Roa?», preguntó el enviado con desprecio. Rasen no pronunció una sola palabra, limitándose a extender la mano para exigir el documento de compromiso. Con un rápido trazo de su pluma, el príncipe selló su destino y aceptó formalmente marchar hacia el territorio vampírico. El emisario soltó una carcajada estridente antes de tirar de las riendas de su montura para retirarse al galope. Los carros de provisiones prometidos comenzaron a ingresar lentamente por las puertas del castillo poco después. Rasen vio cómo los niños corrían con alegría desbordante hacia la comida, ajenos al precio de aquel milagro. Su sacrificio estaba consumado y ya no había espacio en su mente para las dudas o los lamentos. El príncipe caminó hacia su armería privada para recoger las pocas pertenencias útiles que aún conservaba. Entre los estantes polvorientos, sus ojos se toparon con un misterioso libro de cubierta de cuero negro gastado. El artefacto parecía emanar una imperceptible vibración que aceleró de inmediato los latidos del corazón de Rasen. Recordó que ese tomo maldito había sido extraído de los tesoros más ocultos del reino caído de su padre. Nadie en Van Roa había logrado descifrar jamás las extrañas escrituras que poblaban sus páginas antiguas. Sin pensarlo dos veces, decidió meter el misterioso objeto dentro de su morral de viaje junto al mapa. La mañana del día siguiente llegó con una rapidez alarmante, trayendo consigo una densa niebla invernal. Solo lisiado de su brazo izquierdo tras los combates previos, el príncipe inició su marcha sin mirar atrás. Cada paso que daba lo alejaba de la seguridad de su pueblo y lo adentraba en los dominios del horror. A lo lejos, el aullido salvaje de criaturas sedientas de sangre comenzó a resonar a través del bosque. Rasen desenvainó su espada de acero común con la mano derecha, preparándose para la inevitable emboscada. De repente, una gigantesca sombra con alas de murciélago descendió violentamente desde las copas de los árboles. Sin embargo, el peligro real aguardaba más adelante, donde la figura del arrogante noble Nagi observaba la escena oculto entre las sombras de un acantilado. El aire gélido de la noche cortaba las mejillas de Rasen mientras descendía con dificultad por el desfiladero empinado. Una risa aristocrática y despiadada resonó de pronto desde lo alto de las rocas, congelándole la sangre. El noble Nagi saltó al centro del camino con una gracia felina, bloqueando por completo la única ruta de escape. Rasen desenvainó de inmediato su vieja espada de acero, sintiendo el tremendo peso de su fatiga acumulada. Con una mirada llena de desdén, Nagi desenvainó su ornamentada espada ropera, la cual destellaba con una fría energía azul. Sin mediar palabra, el arrogante aristócrata se abalanzó sobre el príncipe destronado con una velocidad sobrehumana. El primer golpe fue un destello brutal que rasgó el hombro de Rasen, salpicando gotas de sangre sobre el suelo. A pesar del dolor lacerante, Rasen lanzó un contraataque desesperado hacia el pecho de su implacable oponente. Nagi esquivó el tosco movimiento con extrema facilidad, ladeando el torso mientras su sonrisa se ensanchaba aún más. Con un movimiento ascendente y preciso, la ropera de Nagi atravesó limpiamente la pierna derecha de Rasen.
El príncipe cayó de rodillas sobre la fría tierra, utilizando su espada rota como un improvisado bastón para no derrumbarse por completo. Nagi se aproximó lentamente, disfrutando cada segundo del sufrimiento de aquel que alguna vez portó una corona. El noble Cassius colocó la punta de su bota sobre el herido pecho de Rasen, presionando con una fuerza brutal. Nagi exclamó que un escombro lisiado de un reino extinto jamás debió atreverse a cruzar caminos con el gran clan Cassius. Con un violento pisotón, Nagi fracturó los huesos de la mano derecha de Rasen, destruyendo su capacidad de volver a empuñar un arma. Un grito de dolor absoluto desgarró la garganta del príncipe, resonando con eco entre los acantilados desiertos. No satisfecho con el castigo físico, Nagi comenzó a canalizar una densa energía oscura directamente en la punta de sus dedos. El aristócrata hundió su mano cargada de magia directamente en el abdomen de Rasen, buscando el origen de su maná. Con un violento estallido de energía corrupta, el núcleo de poder interno del príncipe fue quebrado en 1000 pedazos celestiales. Rasen sintió como toda la energía vital y mágica se escapaba de su cuerpo, dejándolo completamente vacío por dentro. Nagi retiró su mano ensangrentada y se dio la vuelta, asumiendo que el moribundo noble moriría congelado en pocos minutos. La silueta del agresor se desvaneció en la oscuridad de la noche, dejando atrás un rastro de humillación y destrucción absoluta. Solo en la inmensidad del páramo, Rasen derramó lágrimas de amargura mientras recordaba los rostros de los huérfanos que dependían de él. Su cuerpo lisiado no respondía y el dolor de su núcleo destruido quemaba cada terminación nerviosa de su ser. El príncipe maldijo su propia debilidad y la injusticia de un mundo que devoraba a los caídos sin piedad alguna. Mientras intentaba arrastrarse, sus dedos heridos tropezaron con un bulto pesado que yacía oculto dentro de su capa rota. Con un esfuerzo sobrehumano, extrajo un antiguo libro de cuero grueso que había rescatado de las ruinas de su antiguo palacio. La reliquia legendaria, conocida en los mitos prohibidos como el Códice de Cronos, se sentía extrañamente cálida al tacto. Al entrar en contacto con la sangre que emanaba de los dedos de Rasen, las runas de la portada se encendieron con furia. Una vibración mística recorrió el aire circundante, deteniendo por completo la caída de las hojas muertas a su alrededor. Las páginas del artefacto místico comenzaron a pasarse solas a una velocidad vertiginosa, desprendiendo un torbellino de polvo dorado. Proyecciones místicas de relojes de arena flotantes y engranajes astrales aparecieron suspendidas en el firmamento nocturno. Comprendiendo el milagroso poder que sostenía, Rasen aferró el tomo contra su pecho herido con la poca fuerza que le quedaba. El príncipe juró solemnemente que usaría esta oportunidad divina para destruir al clan Cassius y aplastar la arrogancia de Nagi. La luz dorada se intensificó hasta volverse una columna masiva que conectó la Tierra con los confines más altos del universo. El torbellino temporal comenzó a succionar la realidad física, disolviendo el cuerpo herido de Rasen en partículas de luz pura. El agudo dolor de sus heridas y el eco de la humillación desaparecieron de golpe, sumergiéndolo en un vacío absoluto. De pronto, el rugido del viento cesó, y Rasen abrió los ojos para encontrarse en un entorno completamente diferente. Al mirarse las manos, descubrió asombrado que su mano derecha estaba intacta y su cuerpo rebosaba de una energía vibrante. Su núcleo de poder latía con una fuerza colosal en su interior, confirmando que había regresado exitosamente a sus años de juventud. Rasen se levantó de la cama de un salto, sintiendo el peso de la corona que una vez más tenía la oportunidad de salvar. El destino trágico había sido borrado por completo, abriendo las puertas para forjar un imperio indestructible desde las cenizas del tiempo.